Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversando con Gio. En la tarde de hoy me estará acompañando la doctora Ana Santa Cruz, con quien estaré conversando sobre evolución predecible, peces y parásitos de cuevas y lagos volcánicos. Bienvenidos. Hola, Ana. Hola, Gio. ¿Cómo estás? Déjame acomodar mi cámara, que según yo ya la tenía. Sí, claro, no te preocupes. Buenas noches para ti, ¿cómo estás? Tratando de estar despierta. Y te Claro que agradezco mucho, la verdad. sí, no, está bien, no hay problema. En realidad ya estoy aquí con mi café. Ok, ok, listo. Bueno, pues la verdad, muchas gracias por acompañarnos pues en esta tarde y noche para ti. La verdad será un gusto pues platicar contigo y conocerte un poquito mejor y que nos compartas, ¿no? En todos los proyectos en los que andas. Y bueno, para dar inicio pues a esta charla te iré presentando. Eres bióloga por la Universidad Autónoma de Querétaro. Tienes una maestría en ciencias biológicas en el área de biología experimental por el Instituto de Biología de la UNAM. Tu doctorado en el mismo instituto, pero con un enfoque hacia la biología evolutiva. Actualmente estás comenzando un postdoctorado en el Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, España. Tu investigación se centra en estudiar el rol de las interacciones hospedero-parásito durante la adaptación a nuevos ambientes y a la especiación. Bueno, y para abordar tus preguntas utilizas dos impresionantes modelos, que es el estudio de las radiaciones adaptativas del cíclido de Midas y los peces de cuevas, y adicionalmente pues también exploras la taxonomía, la filogenia y la filogeografía de algunos gelmitos. Y bueno, ya nos estarás platicando un poquito más de todo lo que haces, pero antes, Ana, ahora sí que la pregunta es de ¿qué fue lo que te motivó a estudiar biología? ¿Por qué decidiste hacerlo? Pues en realidad no lo sé. Así me lo he preguntado muchas veces. Pero bueno, fueron varias cosas, ¿no? Al final ha sido, de principio fue algo como ir descartando otras carreras y esto. Pero creo que un punto de inflexión fue cuando mi papá y yo nos mudamos a vivir como a su rancho, así en medio de la nada. Entonces, básicamente éramos como plantas, animales y yo. Y creo que eso me acercó bastante como a la naturaleza, a ser más observadora, que me gustara, no sé, ¿no? Y al final también me imaginaba como esta idea de poderte hacer preguntas y una carrera que te permitiera como viajar y ser como un poco como tu propio jefe, ¿no? Claro. Entonces, entonces por eso fue como descartar otras que no me iban a permitir como hacer lo que me gustaba. Y ya que fue en la prepa, que empecé a buscar como materias de química, matemáticas y cosas así, o sea, me iba alejando como de ciencias, de cosas sociales, ¿no? Y cuando llegó el momento de decidir, no sé de dónde salió biología, pero fue como, sí, biología, y ya, Esta entonces, es. y pensé que estudiando biología iba a poder aplicar cosas como para el rancho y con mi papá y cosas así, ¿no? Como aportar un poco con nuevo conocimiento, pero digo, eso cambió radicalmente, ¿no? Entonces, pero fue eso, creo que vivir como en un rancho en medio de la nada, ¿no? Y ya. Oh, mira, ¿y qué fue lo que más te gustó pues durante la carrera? Bueno, y tú estudiaste en Querétaro, ¿qué fue lo que más disfrutaste? Pues fueron muchísimas cosas, pero uno de ellos fue como el choque de ideas, como todo lo que venía pensando, ¿no? Así mi formación y todo, y cuando entré a biología, como que me abrió el panorama a mil cosas, ¿no? Desde el punto de vista, o sea, como tanto religioso, intelectual, todo, ¿no? Claro. Y otro es que conocí a mis amigos, mis mejores amigos hasta ahora, y no sé, fue súper divertido en todos los sentidos, así como aparte salir del pueblito, del rancho, para ir como a la ciudad a estudiar, ¿no? Entonces era como, era súper divertido. Y Y no, ya. y no te costó tanto, digamos, adaptarte, regresar a la ciudad, ¿no? No, 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 o sea, me costó un poco de trabajo más bien como con los nuevos, o sea, cómo venía yo y cómo eran los de la ciudad, digamos, ¿no? Porque yo era la niña del rancho, pero Ok. no, al final, o sea, creo que me adapté un poco. Y fue poco a poco, ¿no? Pero estuvo bien. Y lo otro es que dejé de ser un poco como tañoña, entonces empecé como a divertirme un poco más y estuvo bien, entonces
Digo, pero me encantó la biología, ¿no? O sea, estuvo súper bien. Y de hecho dejé todas esas ideas de querer hacer algo para mi casa, ¿no? Desde el principio me di cuenta que biología era como mucho más de lo que había imaginado, entonces, o sea, no sé, pues sí cambió el panorama por completo de lo que era la biología para mí. Ok. Y ahí durante la licenciatura, ¿con qué empezaste a trabajar? O sea, ¿hiciste tesis o cómo fue que te Sí, titulaste? sí, sí, sí. En realidad, prácticamente desde el tercer semestre que empecé a trabajar con parásitos. Entonces llevo Mira, toda mi carrera así académica trabajando con parásitos. Entonces, fue justamente, era la clase de, no me acuerdo si de biología de animales o parasitología o algo, que fue algo así muy fortuito, ¿no? Nada más dijeron, ¿quién quiere ir a campo? Yo no sabía ni de qué se trataba, pero fue como lo de siempre, ¿no? Así campo, yo voy, yo voy, yo voy. yo me apunto. Exactamente, y sorprendentemente muchos no querían ir, pero armamos como un grupito, que éramos en realidad como que los mejores amigos, y nos fuimos a campo. Y ya el doctor nos ofreció como a cada uno un proyecto más adelante, y resultó que al final solo me quedé yo porque fui a la que realmente le gustaron los parásitos, y los demás fueron agarrando como su rumbo, ¿no? En hongos, en plantas, en lo que sea. Y ya, y desde ahí Entonces comenzaron. fue, digamos, como por casualidad, por querer salir a campo, que llegaste a los parásitos y mira, ahí te quedaste. Sí, 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 en realidad fue eso. Entonces, pues estuvo divertido, estuvo así, menos. Sí, y la verdad es que también es sorprendente porque ves que no a todos les agradan los parásitos, es como que, ay, sí, ¿no? Como que ese amor-odio y que piensan que es algo, pues no asqueroso, pero luego hay parásitos así como de desagradable, pero en realidad son muy interesantes, ¿sí o no? Y se aprende Bueno, bastante con él. o sea, por definición es eso, ¿no? Asociamos un parásito como un efecto negativo, pero en realidad cuando los ves y que los separas del hospedero y que tienen como su propia historia evolutiva y haces un acercamiento, cuando les muestro, por ejemplo, fotografías a mis amigos y son impresionantes, ¿no? A nivel ultraestructural y todo. Entonces es eso, como verlos. Y después ver que hay parásitos que no son tan malos, ¿no? Que cuando estás infectado con ciertos parásitos, tal vez permite que no entren otros parásitos mucho más virulentos. Es decir, tienen un montón, ¿no? Y al final también saber que los parásitos es lo que más hay, ¿no? O sea, si hay una forma de vida más extendida es esa, ¿no? Todos tenemos parásitos, ¿no? O sea, parásitos donde sea. Entonces, en Sí, sí, realidad son sí. súper bonitos. Bueno, y fue tanto así que, bueno, posteriormente te vienes a la Ciudad de México, bueno, y a comenzar la maestría en el Instituto de Biología y sigues con parásitos ahí. ¿Qué fue? ¿O qué fue lo Sí, que comenzaste a no, hacer? en ¿Cómo realidad ibas? empecé la maestría trabajando con biología del desarrollo en los peces, porque fue durante una salida de campo en la licenciatura que ya trabajaba con los peces, con parásitos de peces, en realidad fue prácticamente todo mi trabajo y me ofrecieron, llegaron unos doctores nuevos con nuevas ideas y de inmediato me metí con ellos como de, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Y me ofrecieron ir a campo a unas cuevas y allí conocí como a unos pececitos ciegos. Y entonces fue mi fascinación, de hecho fue lo que me hizo decidir que la investigación era para mí básicamente. Entonces, ahí mismo en esa salida de campo conocí a otros investigadores del UNAM y uno de ellos me invitó a hacer la maestría con él. Entonces, ahí fue donde me fui a su laboratorio, a fisiología celular, y empecé a trabajar con cuestiones de biología del desarrollo de los peces ciegos, ¿no? En este caso fue como diferencias en el tectón óptico, que está asociado como a la memoria espacial, y también haciendo pruebas de comportamiento, de navegación en ambiente, cómo se forma la memoria y cosas así. Y ya después Wow. migré a la segunda parte de la maestría, que fue ya otra vez parásitos de esos peces, ¿no? Entonces, pero sí, en realidad ha sido Sí, como... nunca has abandonado los parásitos, digamos, siempre han estado ahí presentes, ¿no? Sí, o sea, me gusta mucho, pero en realidad me gusta la interacción que hay entre los hospederos y los parásitos. En realidad mi fascinación es más los peces, pero los parásitos me ayudan a contestar muchísimas preguntas sobre los hospederos, ¿no? Es la interacción la que está moviendo un montón a nivel como evolutivo. Entonces, es necesario saber mucho de los parásitos para poder Claro. hacer como todas estas inferencias. Entonces, por eso es que me he metido más, me fascina como la taxonomía de los parásitos y todo, pero también los peces. Entonces, es como, o sea, quiero saber de todo y me gusta como esa intersección, ¿no? O sea, todos los niveles que puedes abordar desde ese punto de vista. Wow, qué interesante, Ana, todo lo que haces. Oye, y digamos que si regresáramos pues, digamos, llegaste a biología, pues no por casualidad, sino porque pues estabas buscando, ¿no? Algo de, como decías, como para ayudar al rancho, ¿no? De tu papá y todo esto.
y pues ya pasaste, ¿no? Por varias cosas y bueno, ahorita ya estás en un postdoc y lo demás. Pero mi pregunta es de, ¿volverías a estudiar biología? O sea, si te lo preguntaran años. Sin duda, o sea, no tengo la menor duda, es de lo mejor que me ha pasado en mi vida, o sea, me ha llevado a lugares increíbles, me permite hacer cosas que, o sea, pensar y desarrollar ideas como me den la gana, y también cómo cambia tu forma de ver la vida, ¿no? O sea, al final hacemos eso, estudiamos la vida, y tener como ese conocimiento, o al menos esa, como esa idea de que cómo cambian las cosas, y eso nos incluye a nosotros, se me hace impresionante. O sea, no sé esto dónde vaya a acabar, ni cuánto tiempo lo voy a poder seguir haciendo, ¿no? Pero mientras pueda, digamos, seguir haciendo esto que tanto me gusta, pues está perfecto. Pero en la vida lo cambiaría, de hecho, me encanta poder haber llegado ahí como haya sido, ¿no? Es como, qué bueno que llegué ahí. Sí, tanto así que mira, después tu maestría continuaste en el doctorado y ¿qué fue ahí lo que hiciste en tu proyecto? Ah, pues en realidad ahí lo que pasó es que otra vez fue una salida de campo, que fui nada más como de pegada ahí, entonces, porque igual no es como llévenme, yo voy a donde sea de campo. Y aunque a veces no lo parezca, pero me encanta el campo, así soy muy silvestre, ¿no? Y entonces, en campo, que fue en Nicaragua, conocí a una investigadora, que es la doctora con la que estoy trabajando ahora, aquí en el museo, y ella me invitó a hacer el doctorado bueno, con su modelo de estudio. Entonces lo que hicimos fue armar un proyecto con mi tutor de maestría y con ella, y para mí fue lo mejor que me podía pasar porque otra vez era como tener al experto en parásitos y a la especialista en los peces y poder yo estar en medio y saber de todo, ¿no? Un poco de todo más bien, ¿no? Porque nunca sabes nada. Pero fue un poco así. Entonces, estando justamente en los lagos que estudiamos en Nicaragua, fue donde planeamos el proyecto y eso también fue increíble porque lo haces justamente en el lugar donde viven los peces, ¿no? Entonces tienes como todo el contexto del escenario evolutivo donde están pasando todas estas cosas. Y ya a partir de ahí desarrollamos ese proyecto pues por eso en realidad, por eso estoy acá, ¿no? Porque seguimos trabajando en el mismo proyecto. Wow, qué Entonces, ya, padre. sí, pero el modelo es súper bonito. Entonces, o sea, al final de lo que va es que son unos lagos de origen volcánico que están en Nicaragua, porque Nicaragua está como en una de las zonas de mayor actividad volcánica que hay en el mundo. Entonces ahí se formaron un montón de volcanes que se extinguieron, que colapsaron, se llenaron de agua y ya por alguna razón que no podemos saber, llegaron también pececitos y mucha vida, ¿no? Y con los pececitos pues llegaron sus parásitos. Entonces lo que es impresionante y es único en el mundo en esos lagos es que estos pececitos están divergiendo, están formando nuevas especies sin que prácticamente nada los separe, ¿no? Porque son lagos muy pequeñitos en los que no hay barreras geográficas para la divergencia. Entonces, esto es a lo que llamamos pues, especiación en simpatría, ¿no? Entonces, eso es lo que estoy estudiando, como una especiación mediada por los parásitos, ¿no? Entonces, tenemos distintos lagos, entonces es como nuestro experimento natural, como todas estas réplicas, y unos lagos gigantes que parece que estás en el mar, que son como nuestros controles, y ya, prácticamente eso estudiamos, ¿no? Entonces, año con año voy a Nicaragua a muestrar, y ya, de eso fue mi doctorado, ¿no? Qué genial, interesante. Ahora entiendo el título de la charla que decías, evolución predecible y cómo se relacionan, ¿no? Justamente esto de los peces, los parásitos y pues esto, ¿no? De las cuevas y de los lagos volcánicos. Y qué genial, ¿no? Que como dices tú, tienes ahí tu experimento natural, ¿no? Tu propio laboratorio natural, ¿no? Donde Sí, sí, tienes sí. la oportunidad de, oye, y qué mejor que, bueno, es otro país y eso, pero pues eso también es divertido, ¿no? Y también uno aprende bastante y disfruta y esto de que dices, ¿no? De la colaboración que nació, ¿no? De que con esta doctora y que tienes estos dos expertos y tú estás en medio y todo lo interesante que pues están descubriendo. Sí, es que eso es algo súper bonito porque al final son como tanto en las cuevas, lo que hago en las cuevas, como lo que hago en los lagos, eran ambientes completamente inexplorados desde el punto de vista parasitológico, ¿no? Al menos. Entonces también fue un poco que para hacernos estas preguntas, primero teníamos que saber qué hay, entonces es ahí donde tuve que volver a la taxonomía, ¿no? Pero por eso, o sea, al final lo que está pasando en ambos sistemas es que tienes estos ambientes iguales y otra vez obtienes como el mismo fenotipo en los pececitos. Entonces, eso es a lo que llamo como, estos son estos paralelismos, ¿no? Entonces, al final te habla de que hay un componente predecible, ¿no? Al menos en estos peces, si los pones en ciertos ambientes que ya conoces,
pones estos peces, no sé, en cuevas, en ambientes de oscuridad, pierden los ojos, pierden pigmentación. En Nicaragua los pones en aguas abiertas o los pones en aguas en zonas litorales y tienen cuerpos más anchos o cuerpos más alargados, ¿no? Más limnéticos. Y esto se repite una y otra vez. Y lo que estoy encontrando con los parásitos es que pasan cosas similares, ¿no? Entonces, también asociados a sus hospederos tienes infecciones que son muy similares en los ambientes, también tienden a ser, podrían ser predecibles, ¿no? Entonces, y en las cuevas pues también estaba completamente explorado, ¿no? O sea, no se sabía absolutamente nada. Entonces, es súper bonito. Ambos son ambientes como medios extremos, entonces está interesante. Sí, y justamente mi pregunta es, ¿cómo haces estos muestreos? Bueno, ya sé que viajas hasta Nicaragua y eso, y cómo Pues consigues los ejemplares. Pues varía muchísimo. En el caso de los lagos es súper interesante, varía porque tenemos muchísimos ambientes dentro de los lagos. Entonces hay, como te digo, lagos pequeños, lagos grandes. Nos ayudamos mucho de los pescadores locales, o sea, no somos nosotros así los expertos, ellos son como los nadadores especiales. Pero nosotros lo que sí hacemos es que ponemos como mallas así súper inmensas, como de 15 metros. Estas mallas tienen como distintos tamaños, distinta luz de malla, entonces con esto alcanzamos, o sea, trabajamos con unos peces, o sea, homogenizamos el muestreo a un tamaño de pez, ¿no? Entonces nos vamos con aletas, con lo que podamos, con las redes montadas en la espalda y nos metemos a los lagos. Entonces los lagos, unos de ellos son pues como una forma cónica. Entonces está bien bonito porque son súper transparentes, entonces en la orilla tú vas viendo los pececitos y estos peces lo que hacen es que hacen como sus nidos en las orillas y el papá y la mamá, hembra y macho, hacen el cuidado parental. Entonces tienen a las crías ahí, ponen como más de 100 crías y como por un mes están cuidando ahí a las larvitas. Entonces llegan los biólogos y los atrapan. Ya, Parecemos entonces, científicos. sí, obviamente, todo tiene un fin. Entonces vamos poniendo las redes y las ponemos a distintas profundidades. A profundidades muchísimo más, no sé, 7, 8 metros, 10, ya lo hacen los pescadores, honestamente, ¿no? Entonces, es así que lo hacemos. En otros lugares usamos, no sé, atarraya o arpón, o sea, en realidad lo que se pueda, ¿no? O incluso con anzuelo, porque hay unos peces que están como más asociados a rocas, entonces si comen, no sé, cangrejos o algo, entonces les ponemos algo para que atrapen y ya así Con los sacamos carnada. como se pueda. Entonces, eso. Y otros también con pescadores, porque en los lagos grandes, como les digo, son lagos inmensos. Cuando estás dentro de los lagos es como si estuvieras en el mar. Por ejemplo, el lago de Nicaragua, que es el más grande del país, tiene de hecho dentro del lago un archipiélago, o sea, islas, 32 islas. Y de hecho nos hemos quedado ahí en las islas, así sin comer, solo comiendo nuestros pescados, porque era lo único que había. Qué bonito. Entonces, sí, y ahí muestreamos también. Y en otros lagos donde hay cocodrilos y mil cosas, ¿no? Y en el caso de los peces de cueva, lo difícil es llegar a las cuevas. Entonces, pues vamos con espeleólogos que van poniendo ahí todo el rollo para que nosotros vayamos bajando. Y llevamos redes muy chiquititas, porque los pececitos ciegos lo que tienen es que, como no tienen ojos, y entonces los atraen las vibraciones. En teoría en las cuevas no tienen depredadores, entonces tienen como en la línea lateral muchísimo más, digamos como más sensible. Entonces los atraen las vibraciones, entonces en cuanto ponemos la red en el agua, los peces van hacia ella y solitos se meten. O sea, eso está súper triste, así ellos solitos llegan. Caen en la Ya, trampa. pero ahí controlamos más el muestreo, ¿no? Es como cierta cantidad de peces, lo mínimo necesario para el estudio y lo usamos los peces para muchos proyectos de muchas personas, ¿no? Porque no sabemos las poblaciones qué tan grandes son. Entonces, pero así, y ya lo difícil es pues regresar con los peces porque pueden ser 2, 3 horas caminando con los peces, ¿no? Entonces, bueno, también con los de Nicaragua, pero sí. Y ya así los colectamos, o sea, es como todas las artes de pesca que se nos ocurren. Sí, wow. No, y también esto que dices, ¿no? De que tienen esta pues colaboración y acercamiento con los pescadores, y eso también es muy importante porque pues al fin ellos, digamos, a lo mejor toda la vida han estado en esos lagos, ¿no? Y también tienen muchísima información y aprenden y conocen, ¿no? No, de hecho, ellos conocen muchísimo más. Hay una isla súper bonita donde viven solamente pues los pescadores, o sea, toda su vida está asociada al agua. Entonces, de hecho, el año pasado, la última vez que fui, está muy bonito porque son familias, ya tenemos un pescador, ¿no? Entonces tiene su familia, los hijos y ya están ahora los nietos, entonces nos ha tocado ver crecer a los niños. Y Oh, este año pasado que las niñas ya hablaban más,
Entonces agarramos peces y ellas iban diciendo nombre por nombre de cada uno de los peces, ¿no? Entonces, Wow. o sea, saben todo, obviamente saben mucho más que nosotros, les ponen nombres súper chistosos que no puedo mencionar, ¿no? Entonces, y está bien bonito porque ellas, su vida está prácticamente asociada al agua, ¿no? O sea, así como estamos ahorita, se avientan al agua, salen todo, es así como niñas del agua, ¿no? Su vida es súper, súper bonita. Entonces, sí, saben muchísimo. Y de hecho, pues nos explican y está bonito porque también nos hablan un poco de la biología de estos peces, ¿no? Entonces, eso es súper, o sea, algo para valorar súper, ¿no? Muchísimo. O sea, Sí, sí. como, Muy sí. importante esa comunicación que mantienen con ellos, ese contacto y qué padre que pues se ayudan, ¿no? Y como dice aquí mi amiga Maru, que dice, precioso ese trabajo de investigación y pregunta que qué nombres les ponen a los peces, que si puedes Ah, ya, mencionar ya. No, uno. no, no. Es que, por ejemplo, hay uno que le llaman picaculo, ¿no? Entonces, y me acuerdo que la niña me dijo, y yo, no es cierto, me estás mintiendo. Y le volteé a ver a su papá y me dice, sí, 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 así le llamamos. Y ya no quise preguntar por cuál era la razón, pero sabíamos todos cuál era la razón. Ya nos imaginaremos. Sí, sí, sí. Pero es eso, son súper bonitos. Y es que estos peces parecen como si fueran, algunos de ellos, como peces arrecifales. Les digo, como son ambientes súper transparentes, toman coloraciones como rojos, Muy no sé, llamativos, ¿no? de distintos tipos. De hecho, el pez que yo estudio se le llaman el cíclido de Midas, ¿no? Como este rey o dios que al tocar todo lo convertía en oro, ¿no? De ahí viene su nombre. Entonces son súper, súper bonitos. Y hay algunos que incluso tienen como labios gruesos, le llamamos como, se llaman labiatus, pero también ya le pusieron como el fenotipo Kardashian, ¿no? Por los labios gruesos. Los labios También gruesos. son súper bonitos, cuando tienes como rojos y con labios gruesos, ¿no? Entonces son súper, súper bonitos. No, no tengo una foto, pero están hermosos. Nos damos una idea. Sí. Sí, eso en los congresos no lo puedo decir, me aguanto mucho de decir que es el fenotipo Kardashian. Bueno, pero aquí ya, como es un poco más informal, podemos explicar. Oye, pero qué interesante, Ana, todo lo que, pues todo este proyecto en el que estás y se ve que, como dicen aquí, se ve que lo disfrutas y que te apasiona mucho. Y justamente mi pregunta es, ¿qué es lo que más disfrutaste o lo que más disfrutas de ser científica? Pues me gusta muchísimo que hago lo que me gusta. O sea, para mí esto nunca, nunca, nunca ha sido un trabajo y de verdad me apasiona. O sea, es eso, es como, es eso, que me hago una pregunta y es como, aparte encontré estos modelos por casualidad también que me ayudan a responder estas preguntas como tan bonitas. Entonces disfruto eso y también es como, de repente tal vez estudias muchas cosas en el laboratorio, pero ir y nadar con los peces, por ejemplo, cuando la primera vez que fui a las cuevas y veía estos peces ciegos y haciendo todos los comportamientos que hacen, o sea, estaba maravillada, ¿no? Era como, por fin lo que estaba viendo en el laboratorio ahora lo ves en ambiente natural, ¿no? Y lo otro, pues también me gusta mucho, o sea, esta cuestión de que, por ejemplo, cuando se describen especies, pues que básicamente le puedo dar el nombre que yo me dé la gana, ¿no? Así es. Y que también este conocimiento, pues como transmitirlo y que tal vez pues nos trascienda un poco, ¿no? O sea, estás aportando un poco, pero tal vez, o sea, en algún punto obviamente voy a desaparecer, pero tal vez queda algo de conocimiento ahí, ¿no? Entonces, no sé, creo que lo básico es eso, que hago lo que me gusta y que por eso vale la pena, ¿no? Entonces, y pues eso, que te permite viajar, conocer y andar de vago, ¿no? Entonces, digo, obviamente hay cosas que no todo es felicidad, pero sí, Claro, está sí, bueno. hay momentos en los que alguno dice, no todo, como dices, no todo es felicidad, a veces hay muchas frustraciones, hay malos momentos que a lo mejor no nos dan los resultados que esperábamos o en el tiempo que a veces es nuestro mayor enemigo en algunas ocasiones. Digamos, también hay momentos malos o retos, pero que nos toca pues superar, ¿no? Y justamente es eso de para ti, ¿cuál ha sido uno de los mayores retos que te ha tocado así? Pues honestamente así acaba de pasar y es sobrevivir la pandemia, ¿no? Entonces fue así una locura porque pues yo llevaba ya desde que empecé la carrera metida en un laboratorio, eso es así de lo que más me gusta en mi vida y de repente, ¡boom!, casi 2 años metida en, no sé, así en mi casa y con la computadora todo el día. Entonces fue como pues un shock de principio, porque aparte no sabías cuánto iba a durar y todo, y como mantener el ánimo me costó bastante, ¿no? Entonces había días que decía, no, ya no puedo más, ya no puedo más, sí, necesito un laboratorio.
¿no? Entonces sí fue súper complicado. Por otro lado, me ayudó mucho porque por fin me pude sentar a escribir, ¿no? Que a veces es de lo más complicado porque te la pasas generando datos y datos y datos y datos y no lo plasmas o no lo aterrizas o cosas así. Entonces ya no quedó de otra más que ponerse a escribir. Pero fue un súper reto, o sea, al final pasas días como, pues, muy frustrantes, ¿no? Sí. Entonces, Y más que era cuando estabas haciendo el doctorado, ¿no? Justamente. sí, en realidad fue súper chistoso porque ya tenía mi maleta hecha, ya me venía a España porque pues acá es prácticamente mi doctorado de acá. Y entonces cerraron la frontera y me quedé así con mi maleta. Y ahora, Y sin casa, sin nada, o sea, era una locura. Entonces, pues estuvo súper chistoso porque pues dejé mi maleta en el laboratorio y regresé por ella como más de medio año después porque pues en la pandemia no necesitaba ni ropa, entonces sí, fue súper chistoso, pero pues sí, un reto al final. Les digo, al final ha resultado bien, ¿no? O sea, es eso, sí, escribí más, entonces está bien. No está sí, bien, no, pero bueno, ha resultado. sí, como dices, hubieron malos momentos, pero afortunadamente pues sacaste el doctorado, ya te titulaste y todo, y mira, ya finalmente ya estás allá en Madrid, ya estás Sí. en el museo, estás allá disfrutando, aprendiendo y demás. Y mira, hay una pregunta de Gisela que dice que de todo lo que has escrito, ¿qué es lo que más te ha gustado? Bueno, pues algo que ni siquiera, no sé si voy a publicar o no, pero aproveché que cuando estuve una temporada con mi papá en su rancho, porque pues él vive solito, y entonces fue como la oportunidad, entonces también estuvo bien. Entonces mi papá le gusta mucho leer y escuchar, entonces propuse hacer una revisión sobre todo lo que se había estudiado del cíclico de Midas, estos pececitos de Nicaragua. Entonces eran como unos 100 artículos. Entonces lo que empecé haciendo fue leérselos a mi papá en orden cronológico, así desde 1973 o los escritos de los frailes que llegaron a los lagos y empezaron a ver peces rojos y no sabían qué pasaba ahí. Y entonces ese trabajo me gustó muchísimo porque pues prácticamente lo hice con mi papá, entonces mi papá les puede decir mi tesis y hablar de peces y Ay, de qué todo. bonito. Entonces eso me gustó mucho y porque aparte fue como al final conocer toda la historia del pececito que estudio, ¿no? Entonces, no sé, y todos los chismes y ya sabes, ¿no? Entonces, eso me ha gustado bastante, es como, y porque disfruto el modelo, ¿no? Eso Y es lo ya. importante también, de que lo disfrutes. Sí. Ah, Mira, mi amiga me está diciendo nerd. sí, ya sé que... Pero no es que seas nerd, es que así nos pasa, creo que a todos los biólogos que cuando nos gusta, ¿no? Algo, ya sea un grupo, una especie en específico, nos obsesionamos a veces un poco con ella y todo lo que hay, estudios que hay alrededor de ella, ¿no? Así pueden ser más de miles de artículos, uno los lee porque quiere conocer, ¿no? Quiere, como decimos, todo el chisme completo para entenderlo. Sí, exacto. Que de todas maneras digo, creo que es como, está muy bien leer de otros grupos porque te da otra perspectiva, ¿no? Al final Claro, es eso. Tal vez es la misma pregunta y alguien más se la está haciendo en aves, no sé, en cualquier otro modelo, en un gusano, qué sé yo. Entonces, también como expandir un poquito, ¿no? Entonces, pero creo que parte de la clave es también leer, porque eso pues te da ideas, ¿no? Entonces, y ya. Entonces yo al menos tenía a alguien que era mi papá y le decía, ¿entendiste? Y mi papá, sí, tú sigue. claro. Él te apoyaba, ¿no? Y así como también te ayudaba, ¿no? Eso. Ay, qué padre. Oye, y bueno, ya hablamos de el reto. Y hasta ahora tu mayor satisfacción, ¿cuál ha sido? Mm, Que debe de haber pues, varias, pero alguna que nos quieras compartir. pues es que vuelvo a hacer un poco lo mismo, como que me siento muy privilegiada de estar haciendo lo que me gusta, que me paguen por hacer lo que me gusta. O sea, no es que quiera, no, para nada que dinero, pero es como, pues, no sé, puedes seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, es eso, creo que al final muy pocas personas pueden tener como ese privilegio, ¿no? De estar haciendo algo que les guste, que no lo vean como trabajo. Y luego lo otro, pues la satisfacción de eso, de nombrar cosas y hacerme preguntas y abrir un archivo y un proyecto nuevo que tal vez nunca voy a hacer, pero no sé, ¿no? Como estar volando tu imaginación todo el rato, ¿no? Entonces eso me gusta muchísimo y me satisface muchísimo. Y lo otro es eso que pasa en Nicaragua, ¿no? De estar con las niñas. Me pone muy feliz, así, muy feliz, ¿no?
Entonces, como que me enseñen y luego yo tratar de enseñarles un poquito. Y incluso como esta cuestión de que me pasó la última vez que casi lloro, porque llegué y las niñas corrieron a abrazarme, ¿no? Y yo así, de, ¡ah! Se acuerdan de mí. Entonces, así como que, no sé, como al final no lo ves, pero estás como impactándolas de cierto modo, ¿no? Entonces, como que tratamos, yo al menos cuando estoy ahí, es como, vengan, vengan, vengan al microscopio, miren esto, el otro, ¿no? Entonces, esas cosas me gustan, ¿no? Me siento Es muy bonito. bonito transmitir, eh, transmitir todo esto, ¿no? Tu conocimiento y quién sabe, quizá en algún futuro ya te enteres de que alguna de esas niñas, ¿no? Se decidió, no sé, ser bióloga o algo, ¿no? Dedicarse a la ciencia. No, me encantaría, me encantaría. Sí. Sí. Mira, aquí te está preguntando Nayeli que ¿en qué otro modelo de hospedero te gustaría aplicar los modelos de especiación? Bueno, pues al final algo que pasa es que tenemos, si allá hay modelos muy establecidos de especiación, ¿no? Tenemos, y estos son como modelos emergentes, ¿no? Apenas los estamos considerando. Los cíclidos de Midas es como de estos pocos ejemplos de simpatría, ¿no? Es de los únicos. El pez de cueva de estos paralelismos. Pero hay otros peces de los que ya se sabe mucho, y son estos que les llaman como sticklebacks o peces espinosos. Entonces, estos son como los paralelismos más impresionantes que hay, ¿no? Entonces, todos estos habitan en el hemisferio norte, y entonces durante el último glacial, que fue en el Pleistoceno, muchas de sus poblaciones fueron del mar al agua dulce y quedaron como atrapadas. Entonces generó paralelismos en más de 115 poblaciones en todo el hemisferio norte, y ahora tienes como un fenotipo en el mar y otro fenotipo en el agua dulce. Entonces, ese modelo me encanta, ¿no? Y, por ejemplo, ahorita lo que estamos viendo, hay unas poblaciones poco exploradas en Portugal, que estoy ahí en la mira, como de déjenme ir a ver qué pasa ahí con sus parásitos. Entonces, esa es mi tirada, porque al final estos modelos me gustan mucho, el de Nicaragua, pero como son peces muy grandes, o sea, te los puedes comer y están buenos, están ricos, entonces, pero no puedes hacer muchas cosas experimentales con ellos por el tamaño, porque mantenerlos en el laboratorio y traerlos desde Nicaragua es un problema, ¿no? Y aquellos, como ya es un modelo establecido, pues te permite hacerte otros tipos de preguntas muchísimo más puntuales, ¿no? Más a otro nivel. Entonces, con ese me gustaría, ¿no? Ok, Sí. muy interesante. Oye, Ana, ¿y si no fueran, digamos, peces y bueno, no fuera nada de parásitos ni todo nada de eso? ¿Con qué otro grupo o con qué otra línea de investigación te Ay, hubiera no gustado sé. trabajar? O sea, No, cuando entré a la carrera yo quería estudiar mariposas. Era como, ay, qué bonitas, o pájaros, ¿no? O algo así. Entonces, eso me gusta. Por ejemplo, ahorita en el laboratorio donde estoy están trabajando con unas aves, unos juncos que están en unas islas españolas. Y está bien bonito porque están estudiando cosas de especiación asociadas al canto, ¿no? Entonces, cómo van difiriendo los cantos y cómo eso genera como barreras, aislamiento reproductivo y separa a las poblaciones, ¿no? Entonces, eso también me digo, qué bonito porque pues implica irte al bosque y estar escuchando cantos, ¿no? Y haciendo pruebas. Entonces, eso suena bien, ¿no? Sí, ok. cosas con aves tal vez. Pero la especiación me gusta mucho, ¿no? Esta parte de cómo este continuo y dónde, en qué punto ocurre como el cambio, ¿no? Y qué lo provoca. Entonces, eso. Ok, perfecto. Mira, dice tu amiga Alejandra que hagas divulgación científica. Sí, sí, yo también opino lo mismo. Eres muy buena, entonces. Ya se lo propuse a Ale, es que mi amiga Ale es una escritora, entonces ya le dije que me enseñe a escribir para divulgar, para hacer divulgación. Sí, sí, sí. Genial, estaría muy bueno eso. Estaremos pendientes, Ana. Y bueno, y invito a todos los que están conectados que si tienen más preguntas, les vayan dejando en los comentarios. Y mientras tanto, Ana, platícanos, ¿a ti quién te ha inspirado? Digamos, ya sea en tu línea de investigación, en la vida, no sé. Pues es bien chistoso porque es eso, cuando entré a la carrera había dos profesores súper loquillos, uno de ellos el doctor Juan Malda y otro Marco, ¿no? Entonces, uno de ellos nos empezó a hablar sobre evolución y era de estos profes loquitos que se suben a la mesa y así, ¿no? Y el otro hablando más formalmente de conceptos. Entonces, ellos me cambiaron la visión de todo. Y cuando hablo con mis compañeros de la generación, que éramos un grupito súper chiquitito, o sea, fue algo que nos pasó a todos. De verdad, fueron como, o sea, un parteaguas. Entonces, de hecho, por eso me alegro mucho de haber estudiado en Querétaro y ya después haber ido a la UNAM, ¿no? Porque creo que incluso haber tenido el privilegio de tener esos profes y en y ser un grupo tan pequeño teníamos también mucha atención, ¿no? Entonces, ellos.
Y luego hay un investigador que es como mi favorito actualmente, que es el que estudia estos peces que les cuento del hemisferio norte. Entonces también lo tengo en la mira, obviamente. Y él está haciendo como generando muchas ideas muy radicales desde el punto de vista de los conceptos y las preguntas evolutivas, ¿no? O sea, porque muchas veces platicamos que a veces son las mismas preguntas y solamente las vamos contestando con distintos modelos. Entonces él está generando nuevos conceptos, nuevas teorías, aplicándolo en estos peces. Entonces, él me agrada mucho, ¿no? Como su forma de pensar. Y, y creo que me mueve mucho porque pues lo sigo, leo todo lo que dice y esto, ¿no? Y obviamente también hay algunas mujeres y más históricas y todo, pero para ser así honestos, así es él, ¿no? Un Es poco. ese doctor. Sí. Ah, bueno, y mi tutor también, mi tutor, porque mi tutor es, así, he tenido muy buenos tutores, pero él es como el mejor que he tenido. O sea, es como que digo, si un día llego a ser tutora, me gustaría ser como él. Si no, no sé cómo tiene paciencia, o sea, nunca me ha regañado y es como, regáñame. No necesita. Dime que trabaje. No, no es cierto, pero, o sea, sí trabajo, pero es como, es muy, muy bueno. Entonces, creo que también vas con distintos tutores y la idea es como tratar de tomar como las buenas mañas, ¿no? O sea, entonces, él tiene muy buenas. Entonces, él también me inspira mucho y también, aún ahorita, aunque es un investigador ya así renombrado y todo, se sienta al microscopio, ve sus parásitos y se emociona. Entonces, me gusta que eso nunca pasa, ¿no? No perder el asombro es muy importante. Ok. No, y pues, bueno, ya contestaste parte de mi siguiente pregunta, que es de estas personas que admiras o ya sabes que en las diferentes áreas, ¿no? Siempre como hay esos investigadores renombrados, ¿no? Que a veces uno pues lee mucho en los papers y demás y que pues nos gustaría, ¿no? Como dices, colaborar, trabajar con ellos. Bueno, ya nos dijiste uno, que es el de los peces del norte, pero ¿hay alguien más que tengas en tu lista que digas? Sí, 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 sí. Bueno, y ahorita hay varios, o sea, si nos podemos a leer la teoría que hay, está como Sluter, Nosti, Pegel, hay varias mujeres que están ahorita como haciendo renombre, entonces tal vez también con ellas, y hay otra gente trabajando con Astyanax y cosas más puntuales, con el pececito de cueva, pero cuestiones como ya más de metabolismo y cosas así, ¿no? Entonces, tal vez también me gustaría trabajar con ellos porque, como les digo, cuando estudian la interacción, o sea, lo que pasa entre peces y parásitos, esto puede repercutir en mil cosas, en el comportamiento del pez, en la elección de qué hábitat, en, no sé, en si cambia genéticamente o no, ¿no? En términos muy amplios, muy ambiguos. Entonces, como abordarlo en todos estos niveles se me hace súper bonito. Entonces, si de repente voy con alguien que haga comportamiento, me encantaría, ¿no? Entonces, es eso con ellos. Genial. No, y sí creo, Ana, que hay algún futuro ahí. Vamos a estar viendo todas tus publicaciones. Sí, y más como esto, ¿no? Lo que dices, que lo disfrutas bastante porque pues es lo que te gusta y lo ves como pues, digamos, un privilegio, ¿no? En trabajar en esto. Estoy segura que lo vas a conseguir. Y digo, al final es aterrizarlo, ¿no? No es solo que te guste, sino al final también, digo, tienes que aterrizar todo esto y al final es complicado porque hay muchísimas personas muy buenas allá afuera, ¿no? Y pocos lugares para todos los que queremos hacer esto. Por eso digo, hasta donde se pueda, ahí, ¿no? Darle. Sí, sí, sí. Sí, a veces es lo que nos frena un poco, ¿no? Es lo del financiamiento, ¿no? El lado del dinero, de que luego es difícil, ¿no? Conseguir, pues, el dinero para estos proyectos, porque como, pues, uno, pues, se emociona y dice, no, voy a hacer todo esto, pero al final, no. Tienes que recortar porque, pues, no lo va a alcanzar, no va a haber el recurso y todo eso, pero digamos que hipotéticamente, Ana, que tú fueras multimillonaria, tuvieras todo el dinero del mundo, para ti, ¿cuál sería ese proyecto ideal que desarrollarías? Pues, digo, miles, pero uno de ellos son cuestiones como desde la interacción, como estos estudios de coexpresión, pero a nivel como de todo el genoma, tanto hospederos y parásitos. Pero el otro es porque dentro de lo que estudio tengo como mis modelos de parásitos, ¿no? Entonces, unos de ellos, que son los Rhabdoconas y Camalano, ¿no? Son nemátodos, parásitos nemátodos también de peces. Entonces, trabajo con ellos como a la par de lo que hago, porque ese iba a ser mi proyecto de doctorado y no lo quise dejar, ¿no? Entonces estos peces tienen una distribución en todo el mundo. O sea, y al parecer hay como unos cambios, como un origen en Papúa Nueva Guinea, o esa es mi teoría,
luego unos se van como por la parte del paleártico, en el norte del mundo, otros se van por la parte del sur, y en algún punto se unen ambos grupos de nemátodos, ¿no? En el caso de América, unos llegan del norte y van bajando hasta el sur del continente, y otros van del sur hasta el norte del continente, ¿no? Entonces me encantaría trabajar con ellos solamente para muestrear en todo el mundo, ¿no? Básicamente. Entonces, mientras voy contestando, o sea, voy muestreando en todo el mundo, voy viajando. Entonces, es como mi proyecto ideal, como mi pretexto para hacer ciencia, ¿no? Entonces, esos. Y hay investigadores que lo hacen, entonces, está bien, ¿no? Es eso, muestrear esos parásitos, ¿no? Y hacer preguntas a nivel biogeográfico, ¿no? Entonces, eso me gustaría. Muy interesante en lo que gastarías todo ese dinero. En viajes, En básicamente. viajes, pero tienen un motivo muy especial. No, Método de así se subversión, dice. Y justo, bueno, ahorita estás en Madrid, Ana, pero ¿qué otros lugares son los que tienes en la lista por hacer esta investigación? O igual ir Pues, a turistear, ¿por qué no? no, claro, pues en realidad digo, ya que estoy en Europa, el plan es como estar conociendo, pero no da tiempo. Pero creo que a mí definitivamente lo que me gusta es vivir como en grandes ciudades, ¿no? O sea, me gusta muchísimo el movimiento. Puedo estar en el bosque meses metida y también me encanta, pero me gusta este contraste, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita estuve hace unas semanas en Londres en un congreso y dije, esta es mi ciudad, ¿no? Así. Pero luego estaba en Francia y dije, esta es mi ciudad, ¿no? Es como, entonces, pues es un poco, creo que donde esté un laboratorio increíble y si se puede que esté en una ciudad bien bonita, pues adelante. Entonces, es eso. Y también por la flexibilidad que te da como a nivel de las interacciones que tienes con otra gente haciendo cosas como tú, ¿no? Entonces, esto de hablar con alguien y que te refute un poco lo que dices o no, ¿no? Es como contrasta si tienes, si tu idea tiene sentido o no, ¿no? Entonces, esto te da también las grandes ciudades. Y lo otro es que pues no todo es ciencia, ¿no? Entonces también quieres como la parte divertida, ¿no? Sí, Entonces, claro, muy importante para que no acabemos mal, ¿no? Pues sí, para mantener la salud mental. Es muy para no importante. estar tan locos. Sí, sí, sí. Ay, no. Bueno, pues sigo invitando a todos los que estén conectados que aprovechen que tenemos a Ana para hacerle preguntas. Y mientras tanto, Ana, ¿hay alguna anécdota que nos quieras compartir que te haya pasado? Alguna que se pueda, obviamente. Y no puedo contar todas. Pues estaba pensando así cuando dijiste, dije, ay, tengo muchas, pero dije, una donde no haga el oso tan feo, ¿no? Así, porque esas son las que más tengo. Entonces, pues hay una, bueno, hay varias, pero cuando de las, como segunda o tercera vez que fui a Nicaragua, así tengo una tendencia a perder los aviones, ¿no? Entonces, entrar a Nicaragua es súper complicado, ¿no? Porque, como ustedes saben, es una dictadura, entonces es un rollo porque vamos con material científico y no nos dejan llevar cámaras, es bastante complicado. Entonces no me dejaron entrar por avión, entonces lo que hice fue irme como a Costa Rica y estuvo súper divertido porque me fui como en estos camioncitos donde van los inmigrantes, entonces me iba como de sur a norte y era súper chistoso porque la mexicana, bájese la mexicana, porque era obviamente la única mexicana, es como, ¿qué mexicano va de sur a norte con los inmigrantes, no? Entonces, estuvo súper bonito al final porque eran como camioncitos que van atravesando, como van por todo el mar, o sea, vas como por toda la orilla de la parte del Pacífico subiendo, entonces tienes como paisajes súper, súper bonitos. De hecho, hay una parte donde se acorta tanto y el mar se junta casi con el lago de Nicaragua, entonces es como si fueras entre dos mares, ¿no? Entonces, súper, súper bonito. Y eso mismo me pasó el siguiente año, entonces ahora hice el viaje de norte a sur, entonces ahora atravesé todo Honduras, El Salvador, eh, luego regresé por Costa Rica, entonces tengo experiencia perdiendo vuelos, pero ha sido una experiencia súper, súper bonita porque, o sea, ya no me da miedo andar sola en medio de la nada, entonces, y voy conociendo lugares, ¿no? Entonces, eso, esa ha sido una de las anécdotas. Sí, ahora Sí. sí que es toda una aventura, ¿no? Es para ti llegar a hacer esos muestreos a Nicaragua. Y, lo que pasa es que mis compañeros van todos de España, vienen, bueno, van de aquí de España a allá, y yo era la que llegaba de México, entonces ellos eran los preocupados de otra vez me llegó, ¿no? Otra vez la mexicana no llega y ahí anda atravesándonos toda la selva. Sí, 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 sí. Sí, la primera vez mi tutora estaba así muerta de miedo, de la van a matar, pero yo, no, así, yo vengo de México, yo, me sé Ya, manejar. ya estoy acostumbrada.
Ay, Diana, mira, Sí. ahora sí que todo lo que has pasado, ¿no? Como para hacer este proyecto. Sí, no, no, estaba a punto de morir mil cosas, entonces está bonito, pero eso ha sido, o sea, ese viaje me gustó mucho, ha sido de los mejores viajes, ¿no? Estos viajes por equivocación. Entonces, sí. Sí. Y bueno, y ahora que ya estás allá en España, en el postdoc, sigues, ¿no? Con este proyecto, ¿no? Es, digamos, como es parte, ¿no? De todo lo que has hecho. Más bien es eso, que al final, lo que he estado haciendo es que al final es como pasa en todas las líneas de investigación, ¿no? Tus resultados dan lugar a muchísimas más preguntas, ¿no? Entonces, hasta ahorita la idea es que tal vez los parásitos sí están haciendo alguna diferenciación en los pececitos, ¿no? Que esté haciendo que se estén separando. Pero como sabemos, al final es no solamente una interacción parásitos y peces, ¿no? Hay muchas más cosas. Y como yo lo platico, es que tienes al parásito, que es digo, tienes al pez, que es como todo el mundo para el parásito, ¿no? Entonces, dentro del pez ocurre que los parásitos, como en como en ambientes de vida libre, pues compiten entre ellos, interaccionan, tienen como su propio hábitat dentro del pez, ¿no? Entonces ahora estoy explorando eso asociado al microbioma de los peces, o sea, las bacterias que tienen los peces en distintas partes del intestino o de las branquias. Y mi objetivo después es como ahora el microbioma dentro de los parásitos, ¿no? Cómo todo esto interacciona y cómo toda esta interacción tiene un efecto sobre cómo esta disrupción, cómo esta separación que hay entre las poblaciones, ¿no? O sea, cómo todo esto puede tener como algún sentido en la especiación, ¿no? La divergencia de las especies. Entonces, va un poco como por ahí, como meter otro nivel de complejidad, ¿no? Entonces son como muchas interacciones anidadas que lo hacen pues muy complejo, ¿no? Porque tienes ahora ya muchos peces, muchos lagos, entonces está súper bonito, está súper bonito. Sí, y se nota, Ana, que aparte de que está bonito, que te apasiona, ¿no? Que lo disfrutas, como ya lo hemos venido comentando. ¿Qué Oye, es eso? No se había explorado, entonces es como, me puedo dar el lujo de un poco de decir lo que quiera porque pues de momento no se sabe nada más, ¿no? oye, ¿y este pez, digamos, es tu especie favorita o tienes alguna otra en particular que sea tu favorita? No, mis favoritos sin duda son los de cueva. O sea, son mis favoritos. Te digo, yo estoy en investigación por esos peces, ¿no? Básicamente. Entonces, de hecho, me gusta mucho lo de Nicaragua y contesta preguntas, pero si puedo en realidad enfocarme en algo, es en este pez, ¿no? El de Es, cueva. es impresionante. O sea, a mí me parece súper bonito y aparte lo tenemos en México, lo tenemos en más de 32 cuevas. Tenemos estos como fenotipos replicados una y otra vez. O sea, es un mundo, ¿no? Entonces, ese es mi favorito, sin duda. O sea, me lo tatuaría si pudiera, ¿no? Es como... Ya dijiste. Oye, ¿y con los parásitos tienes alguno igual que te guste mucho estudiar? Sí, pues estos nemátodos, justamente los que les contaba, estos que tienes como en todo el mundo, entonces son como mis grupos favoritos, porque también fue con los que empecé, entonces siento que eso hace la diferencia, ¿no? Son como con los grupos que empiezas y con los que pues vas aprendiendo y te emocionas y todo, entonces con esos empecé yo y al final es como que también ya de los que más sé, entonces me facilita la vida, ¿no? Entonces, pues ya, esos son mis favoritos. Aunque tanto en cuevas como en Nicaragua, pues al final abordo todos los parásitos, ¿no? Porque tienen de todo. Pero, pero prefiero saber más de nemátodos, ¿no? Así. Okay. Oye, ¿y la taxonomía ahora sí que aplicada en parásitos y eso qué tal es? O sea, porque pues taxonomía, mis respetos, porque sí es Sí. complicada, pero ¿cómo es trabajarla en Pues varía parásitos? muchísimo. En el caso de nemátodos ya lo tengo un poco más controlado y, por ejemplo, ahorita estoy explorando más monogéneos, en realidad todos los grupos, pero en monogéneos es bastante complejo porque al menos los que tenemos dentro de las cuevas y dentro de bueno, monogéneos, estos gusanitos chiquititos que solamente están en peces, se han reportado algunos en hipopótamos, pero tienden a vivir como son ectoparásitos, ¿no? Entonces los peces los tienen como en la piel o los tienen en las branquias. Ujú. Y algunos, los de agua dulce, son pequeñísimos, entonces llegan a medir como 300 micras. Y para identificarlos, pues usamos como sus ganchitos, como las estructuras duras que tienen los parásitos y de las que se agarran al pez, ¿no? Entonces tienen como dos ganchitos así, que es lo que llamamos el aptor. Entonces esta cosita mide como 50 micras, esta cosita. Entonces lo que hago es como, acá me dicen que hago trabajo de chinos, porque
el parásito mide 300 micras y yo corto un cachito de 50 micras para hacer genética con un cachito y el otro hacer taxonomía, ¿no? Entonces, esos son los complicados porque, o sea, me estoy quedando ciega, ¿no? Gracias a esos. Sí, o sea, tu vista ya. Y ya, entonces esos y otros grupos a que me cuestan, tal, no que me cuestan, pero por ejemplo los copépodos, que es otro mundo, no se sabe. Entonces, es complejo saber como mucho de todos, ¿no? Pero pues poco a poco, ¿no? Y te ayudas también como colaboraciones, ¿no? Los Claro. copépogos trabajamos con gente que hace eso, los monogenios con otras personas, no sé, todo es así, ¿no? Sí, con todos esos especialistas, ¿no? De los diferentes grupos y también eso es muy importante, ¿no? Tener estas colaboraciones, hacer, no sé, amistades, tener el contacto, ¿no? Porque como dices, ahora sí que para hacer un buen trabajo, ¿no? Se necesitan a veces pues, de otras personas y qué padre, ¿no? Que exista esa colaboración. Sí, 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 sí. Digo, al final tienes que saberlo tú porque ya te enfrentas a que estás en campo y todo, ¿no? Pero al final, digo, después de tantos años muestreando, la ventaja es que ya conozco los grupos, entonces ya los identifico desde campo y no cambian mucho año con año. Entonces, como con que te los aprendas la primera vez, ya con eso es suficiente. Entonces, por eso digo, ya me quedo con estos modelos que ya voy conociendo, ¿no? Sí, bueno, igual sí, bueno, alguien que vea la charla que apenas está aprendiendo o se interesa, ¿no? En esta línea de investigación que tú haces, pues sí, ya sabe también que está Ana y ahí la pueden contactar o ahí la pueden preguntar, hacer, pedir asesorías, ¿no? Sí, lo que sea, me encanta hablar. Gracias. Bueno, Ana, ya casi estamos llegando al final de la charla. Mira, esto se ha pasado muy rápido el tiempo, pero antes, algún consejo justamente que quieras dar, ya sea de los que quieran comenzar a trabajar con parásitos o en general. Ya. Pues yo lo que les digo a todos mis compañeros es que si hacen esto, tiene que ser porque realmente les gusta. Si no, no, ¿no? O sea, porque al final creo que puede ser muy frustrante, ¿no? También como todos estos tiempos muertos que tienes entre que acabas la licenciatura, consigues entrar a la maestría, luego la maestría al doctorado, luego estás en los postdoctorados y la realidad es eso, ¿no? Son contratos de 2 años y búscate otro, cosas así. Entonces, te tiene que gustar mucho y al final también aceptar que es como una vida que puede ser muy nómada y que tienes que dedicarle mucho tiempo. Pero si te gusta, lo vale, ¿no? Entonces, creo que es eso, que si les gusta, pues lo arriesguen y lo hagan, pero que realmente estén conscientes de que les apasiona y que también que el tema que desarrollen les guste, ¿no? Y que lo exploren más y más, ¿no? Pero es eso, o sea, es como que se pongan a pensar, ¿me gusta o no me gusta, no? Entonces, creo que eso es súper clave. Claro que sí, un gran consejo, ¿no? Y también esto de que sí, pues si les gusta o si encontraron, digamos, al asesor correcto, ¿no? Porque también es eso, ¿no? Es un gran punto, ¿no? De que si te sientes realmente cómoda trabajar, ¿no? Con ese grupo, lo que sea. Claro. Sí, no, eso también les he dicho. O sea, a veces si conoces al tutor, pero es clave que hables con sus estudiantes. O sea, tal vez no te van a decir realmente todo, pero ya te da como una sensación de si dicen o que callan o no dicen o algo, ¿no? Pero es súper importante porque eso prácticamente, de eso depende todo tu proyecto, ¿no? Entonces, además de hablar con el tutor, es hablar con la gente que ya está ahí o incluso con la gente que ya se fue de ahí, ¿no? Entonces, que tal vez ya van a ser más honestos. Sí, sí, sí. Ay, bueno, pues Ana, nuevamente quiero agradecerte el que nos hayas acompañado, el que te hayas desvelado un poquito para estar Es aquí cierto, con a mí me nosotros, gusta. Sí. el que nos hayas compartido todo esto que tanto te gusta y te apasiona, y la verdad, muchísimas gracias. Y pues te deseo mucho éxito en este postdoc y en todo lo que emprendas, la verdad es que eres muy buena en lo que haces y mucho éxito en todo, Ana. Muchas gracias, yo, muchas gracias. Y sí, pues estoy abierta hacia que después si me quieren contactar o lo que sea, adelante, ¿no? Pero sí, te agradezco mucho, mucho, mucho. Entonces, me divertí bastante. Ay, qué bueno que lo hayas disfrutado. Y pues también agradecer a todos, ¿no? Los que nos acompañaron esta tarde. Muchas gracias por sus preguntas y por todo. Y pues ya saben que la charla se queda guardada aquí en los IGTV y en un ratito más estará disponible igual en mi canal de YouTube para que la vayan a ver, la compartan y demás. Y muchas gracias a todos. Que estés muy bien, Ana.
Gracias, igual tuyo. Y ya, saludos a mis amigos. Sí, 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 adelante, puedes despedirte de ellos. Bueno, ya saben, ya saben. Gracias, Bueno, Gio. Te agradezco mucho. igual, un placer y pues los espero la próxima semana con un nuevo invitado. Bye.